Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Entrando unos minutitos antes a la reunión de hoy, Historia Cercana número 5, eh, con Gonzalo Vilariño, en un día especial, hoy 4 de julio, un día especial porque es el cumpleaños de Guillermina, mi señora, mi compañera de vida, a quien le mando un beso enorme. Feliz cumple, gracias por todo, gorda, como siempre. Eh, Esto, como ya saben, los que ya vienen siguiendo las historias, es un espacio armado para contar historias de vida, historias lindas, historias de éxito, historias eh, inspiradoras que conecten con la posibilidad, ¿sí? Y cercanas, porque hasta ahora venían siendo eh, conocidos, familiares. Arrancamos con mi hermano, un compañero de trabajo, unos amigos, y y ahora, en este caso, en esta oportunidad, en esta edición número 5, el invitado es Gonzalo Vilariño, que ya se va a estar sumando, ¿sí? Y les cuento cómo llegamos acá, ¿no? Cómo lo conocí y, y cómo llega a este espacio a contar una historia que me parece espectacular. Ahí se va sumando gente, compañeros del mundo del coaching, amigos. Hola Claudio, Lu, Vero, Chris, Barbie, ¿cómo están? Buenas tardes. Se va a ir sumando gente durante toda la conversación. Vamos a escuchar la historia, compartir la historia de Gonzalo y después rescato algunas preguntas, así que si quieren dejarme algunas preguntas ahí en el chat, luego las levantaré. ¿Sí? Yo le voy contando un poco acerca de Gonzalo. Gonzalo es profesor de educación física y abogado. Eh, Él se especializó en la parte de alto rendimiento del deporte. Después nos va a contar cómo llega a los murciélagos, pero trabajó con los murciélagos un tiempo de preparador físico, otro tiempo de director técnico. Y los murciélagos son nuestra selección argentina de fútbol para ciegos, ¿sí? Así que la historia de Gonzalo es buenísima, desde mi punto de vista súper eh, motivante, encantadora de donde la escuchen, porque Gonzalo se dedica a dar charlas también, además de un libro y otras cuestiones al respecto, ¿sí? Vamos a ir esperándolo a Gonzalo, todavía estamos en horario, hasta las 7:05. Hola Eli, Lisandro. Qué lindo cómo se va sumando de a poquito gente. David, amigo de todos lados, de Tucumán también. Hoy, 4 de julio, día del cumple de Guillermina, que por cierto le agradezco cómo me acompaña en todo, incluso también generando esta oportunidad. Claudio, ahí está Claudio, mi amigo, mi compañero de coaching. A ver, voy a ver si aparece la posibilidad, esperando a Gonzalo. Gonzalo creo que sabe, cuando te conecte Gonzalo te va a salir un cartelito que dice solicitar, ¿sí? Y ahí quedamos los dos juntos en esta charla. Ah, bien, abrí un poquito antes. Hola Vero. Día frío, tarde para quedarse en casa hoy, por lo menos por estos lados. Ahí está Gonzalo. Bienvenido Gonzalo. Sí, si te salió solicitar, le das ahí y yo te acepto. Hay un fiel seguidor de Ser Mejor, Juan de Tucumán, compañero de la primaria. Lu.
No sé cómo andará el clima por todos lados, pero acá mucho frío hoy, lindo para estar en casa. Estuvimos tomando un mate con Guille, festejando con amigos. A ver, Gonzalo esperando conexión, dice. Hola Gonzalo, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Acá, Bueno, tomando también unos mates. me parece genial. Estaba saludando a la gente que se va sumando, que se va conectando, contándoles un poco. Algunos ya conocen cuál es la idea de esta sección, eh, que a vos te la comenté muy rápidamente, era traer historias de vida, historias lindas, historias que conecten con el éxito, con cumplir objetivos, con una nueva mirada de algunas cosas y que no siempre nos paramos a detener a repasar y está bueno reconocerlas y en este espacio las compartimos y las dejamos grabadas. Yo les contaba que además de la historia es cercana porque por lo general he ido invitando gente que conozco. Gonzalo, en realidad esta es la primera vez que nos vemos, pero les cuento cómo lo conocí. Sábado pasado me siento en el sillón de mi casa frente a una bibliotequita que tengo ahí donde están separados los libros míos y los de Guille. Y más o menos a la 1 de la tarde, como para ver unas películas, y me llama la atención un libro que no había visto. Este libro que está acá, Mi otra mirada. Lo veo, lo levanto, lo empiezo a ojear, prólogo, un libro espectacular, súper recomendable, me atrapó más que cualquier serie de Netflix. El domingo a la noche lo tenía leído, encantado. Durante el fin de semana le fui comentando algunas cosas a mi señora que se prende y me escucha en todas. Y se me ocurrió escribirle, contarle de esta idea de Gonzalo, que muy generosamente aceptó esta invitación y, y lo terminé conociendo así. Gonzalo, te conocí a través del libro y en ese feedback demostraste ser lo que yo leí ahí, así que te agradezco antes de arrancar la posibilidad, tu generosidad y haber aceptado esta invitación. Bueno, no, gracias, gracias a vos por invitarme. La verdad que no sé cómo llegó ese libro a tu casa porque no, no se vendieron muchos de esos libros. En realidad, cuando me decidí a escribir ese libro fue porque yo empecé casualmente a dar charlas para empresas, también por sugerencia de gente que se dedicaba a eso y que organizaba ese tipo de eventos, eh, sin saber si serviría o si no serviría, la verdad que no fue algo buscado, pero después me encontré con que sí tenía un sentido hacerlo, ¿no? Más allá de que terminó siendo una rama laboral quizá, sí tenía un sentido porque estaba bueno por muchos lados. Por un lado, difundir la actividad de los chicos, que es algo a lo que no se le presta mucha atención desde lo mediático, y por otro lado, contar cosas que me habían pasado a mí que quizá se podían hacer paralelismos con lo que nos pasa todos los días en nuestro ámbito laboral, con la familia, con los amigos. Entonces le encontré como el gusto a eso, lo disfruto un montón. Y, y siempre en las charlas me quedaban un montón de cosas para contar. Entonces dije, esto tiene que quedar en algún lado porque, bueno, a alguno por ahí le interesa y, bueno, escribimos ese libro, lo escribí con la ayuda de una editorial que se copó también para publicarlo y con la idea de que la gente que escuchaba una charla por ahí después pueda continuar con más detalles de la historia que les cuento en las charlas. Pero no tuvo una venta masiva como cualquier novela, ni mucho menos. No sé cómo fue que llegó a tu casa. Yo te digo honestamente, no recuerdo haberlo comprado. Sé que alguien me lo ha regalado y le agradezco. Posiblemente en alguna de estas reuniones, yo trabajo en una empresa grande y hay muchas veces que hacen este tipo de eventos corporativos y quizás haya venido por ese lado, pero no sé cómo, porque ¿cuántos años tiene? ¿Cuándo lo escribiste? Y esto fue 2014, creo, sí, 2014. Bueno, 6 años después me lo encontré y la verdad me encantó. Te felicito porque está muy bueno. A ver, soy un apasionado del coaching, de las posibilidades, de cómo contás parte de tu historia y me encanta el fútbol. Y, y la verdad sabía poco del fútbol para ciego y me fue conectando. Tiene algunos pasajes que son realmente emotivos, muy, muy buenos. Bueno, te agradezco, me alegro que te haya gustado, que lo hayas podido disfrutar.
Bueno, Gonzalo, no sé, a ver, yo soy el anfitrión, pero el protagonista sos vos y tu historia. Eh, decime cómo querés que la contemos, que la compartamos acá, si querés arrancar o te voy preguntando, como vos quieras. Como te sientas más cómodo vos, yo lo que puedo contarte, a ver, eh, en esta etapa nueva, ¿viste? Donde no podemos hacer reuniones presenciales, esto virtual es la herramienta para poder seguir conectándonos de alguna manera, ¿no? Y, y yo siento que en esta situación, quizá toda la gente, porque esto es global, está viviendo de alguna forma lo que yo sentí que me pasó cuando empecé a trabajar con equipos, con personas ciegas o con chicos en sillas de ruedas, que fue el otro proyecto, porque terminás adaptando tu forma de trabajar a una situación nueva y eso te genera una incomodidad inicial, ¿sí? Una incomodidad que muchas veces podés desistir y decir, no, bueno, por acá no, esto no es lo mío, sigo con lo que estaba. Yo cuando empecé a trabajar con fútbol de ciegos era entrenador de la selección de remo, entrenador preparador físico del seleccionado de remo de Argentina, en un contexto donde había mucho más apoyo económico de parte del Estado, mucha más organización para competir en un mundial, en un juego olímpico, o sea, en un ámbito deportivo que si bien nuestro país no es de los que más apoyan este tipo de actividades, comparado con lo que yo me encontré cuando arranqué con el fútbol de ciegos, era monstruoso. Y el primer impacto fue esto, fue, bueno, qué hago acá? En un trabajo que había conseguido en un instituto de ciegos, y la realidad es que me planteé muchas veces, che, esto es para mí, no la estoy pasando bien, no lo disfruto. Y siempre fui bastante cabeza dura y obstinado con las cosas, ¿no? Y no dejarme doblegar por alguna situación. Entonces, en eso también elegí, bueno, démosle un tiempo a esto, a ver qué pasa. Y terminó siendo lo que más me gustó en la vida, desde lo laboral. Entonces yo creo que pasa por ahí, ¿no? Que muchas veces las cosas que vienen a traernos un cambio, que nos sacan del piloto automático en el que estamos acostumbrados a vivir y que lo tenemos todo más o menos acomodado, al principio nos desacomodan y nos incomodan y nos hacen pasarla mal. Y está en uno bancársela o no. Yo creo que es fundamental darle un tiempo a las cosas para ver si realmente uno está capacitado o se apasiona por eso nuevo que vino, ¿no? Y eso es lo que me pasó a mí en los dos deportes que me tocó dirigir. Sí, vos contás como una serie de decisiones que parecen chiquitas, aisladas, te fueron llevando a esta oportunidad y te enfrentaron con una realidad que quizá como lo contás es incómoda y la pudiste afrontar y acostumbrarte, adaptarte y básicamente cuando llegaste al mundo del fútbol para ciegos, eh, porque vos llegaste directamente a la selección, no, primero en un equipo y luego En a la realidad, selección. cuando yo empiezo a trabajar con los ciegos, entro en un instituto de ciegos que estaba cerca de mi casa y ni sabía que jugaban al fútbol. Entré porque estaba buscando trabajo como profe y cuando me dicen que juegan al fútbol, bueno, había un equipo conformado en el instituto y había otros 4 o 5 equipos en el país y había como una liga nacional. Y a partir del trabajo que empezamos a hacer dentro de ese equipo se empezó a conformar, a consolidar la selección, ¿no? Porque empezamos a darle otro carácter al trabajo en ese equipo y se consolidó una selección dentro de ese instituto con jugadores de los distintos equipos. Pero en realidad el que era la selección ya de alguna forma existía y el entrenador era Enrique Nardone, que es el que empezó con todo esto del fútbol de ciegos, que hoy es amigo, ¿no? Es un tipo maravilloso, muy, muy solidario. Imagínate que más allá de lo que yo les podía aportar, porque yo lo que traje al equipo este que se conformaba como selección fue quizá la parte más profesional, ¿no? Yo venía con todo el bagaje de lo que era un entrenamiento de alto rendimiento en la selección olímpica y empezamos a tratar de implementar esas cosas en un equipo que era un grupo de jugadores que jugaban a la pelota y que eran ciegos, no estaban muy lejos de ser un equipo de alto rendimiento. Quizá mi aporte podía estar en eso, pero Enrique, que era el entrenador, nunca nos hizo sentir que él era el entrenador y que nosotros éramos secundarios, ¿no? Él abrió las puertas de una forma con mucha sabiduría para que el equipo crezca y terminamos siendo muy amigos con él y compartiendo un montón de cosas, cada uno en el rol que le tocó en las distintas etapas. Está buenísimo. Y cuándo creíste, cuándo creyeron que
que era posible transformar ese equipo de chicos ciegos que jugaban al fútbol en un equipo de alto rendimiento. Y mira, en realidad, cuando empezamos a proponerles a ellos trabajar de una forma distinta, y ellos además de aceptarlo, se exigían y nos pedían a nosotros más todavía, ¿no? Era como que eh, empezaron a entender que si uno se preparaba de otra manera, el resultado era diferente, y ellos mismos decidieron ser un equipo de alto rendimiento. O sea, nosotros por ahí les mostramos por dónde había que ir, pero después ir o no ir era una decisión de ellos. Y creo que fue virtud de las ganas que tenían ellos también de ser reconocidos como una selección. Está buenísimo. ¿Y qué dificultad encontraron en ese camino de transformarse en un rejunte de chicos que jugaban al fútbol en un equipo de alto rendimiento? A ver, seguro miles, pero por ahí las que te resulten más significativas Sí, de, lo más de difícil crecimiento, de es, evolución. a ver, es un equipo que todavía el mundo del fútbol de ciegos lo sigue padeciendo, no hay recursos económicos, sobre todo los chicos que juegan al fútbol de ciegos, salvo los que están en la selección, no tienen una beca deportiva ni un sueldo por jugar, entonces el fútbol pasa a ser algo secundario desde el sustento de vida, ¿no? Lo hacen porque les gusta y no se pueden dedicar exclusivamente a eso como un profesional del deporte. Sí, los de la selección logramos todos que tengan una beca como tiene una jugadora de las Leonas, como tiene un jugador de la selección de hockey. Ellos cobran igual que cualquier jugador convencional. Eso se logró a partir de resultados, ¿no? Lo más duro acá fue que en realidad no te apoyan para que vos consigas resultados, sino que te apoyan una vez que los conseguiste. Entonces a nosotros nos tuvimos que ser primero campeones del mundo en la disciplina sin nada de apoyo, y recién ahí nos abrieron las puertas del escenario y nos dieron lugar como para ser un deporte reconocido por el Estado y que iba a pelear por una medalla olímpica. Y en el CENAR, que es el lugar donde el centro de alto rendimiento que está en Múnich, que es donde entrenan eh, la mayor cantidad de deportistas de distintas disciplinas del país. Ahí costó muchísimo entrar porque imagínate que, no sé, gente de atletismo, de básquet, de vóley, que nunca había visto una persona ciega jugando al fútbol, y en el ámbito de ellos, donde trabajan solo los que están en selecciones o de alto rendimiento, te veían ahí, y muchas veces tuvimos como desplantes que no los culpo, ¿no? Porque son prejuicios que quizá uno mismo tiene. Hemos escuchado, por ejemplo, atletas que nos digan, che, sacame los ciegos de la pista que estoy entrenando. Y tener que plantarnos y decirle, mira, que flaco este ciego es jugador de la selección argentina, está entrenando como vos, sí, esquivalo, Y o campeón entrar del con mundo. él. Entonces, bueno, al principio fue un poco duro, juega mucho el tema de la discriminación ahí también, que hace 20 años no estaba tan cuidado como ahora. Eh, pero eso duró un tiempo, eso en el primer año que empezamos a entrenar ahí, después lo que era una molestia para los atletas que estaban acostumbrados a trabajar ahí, terminó siendo una fuente, yo creo que de motivación y de admiración, porque después todos se paraban a ver cómo jugábamos nosotros a la pelota. Ellos entrenan con la misma intensidad que cualquier deportista, la exigencia es la misma. Entonces, cuando vieron que era algo serio, terminó siendo como un modelo, creo, y una fuente de motivación para otro deportista que dice, a ver, yo de qué me quejo, estos flacos con la dificultad que tienen se están rompiendo el alma y están teniendo estos resultados, bueno, no hay excusa, ¿no? Entonces costó un Claro, poquito romper esa barrera. está bueno. Y déjame te hago una pregunta a vos, en lo personal, llegar a este mundo nuevo al que tuviste que adaptarte, si tuvieras que enumerar cuáles fueron esas dificultades que vos sorteaste personalmente, digamos, ¿qué reconocer? Sí, bueno, primero sostener esa incomodidad que te decía, todo me costaba el doble. Esta actividad, no sé, cuando yo cuento, quizá en el libro lo leíste, cuando me toca hacer la primera entrada en calor, que era el primer contacto desde lo profesional con el grupo, eh, yo doy una indicación que fue, bueno, todo el mundo abajo y hago el gesto de elongar hacia abajo, y cuando levanto la vista cada jugador había hecho algo distinto, había dos sentados, tres acostados, nada, mi todo el mundo abajo, y hacer el gesto que nadie Sí, vio, por supuesto, fue interpretado de mil maneras distintas, y yo dije, pucha, yo decía esto en la selección de remo y todos hacían lo que yo quería, acá va por otro lado. Entonces sentís una impotencia
y una incapacidad propia de poder llevar a cabo un entrenamiento, que es algo bastante sencillo para el que trabajó en una selección. Y bueno, esa necesidad de adaptar la forma de trabajar a las capacidades del equipo al que estás dirigiendo, ¿no? Cómo dar una charla técnica sin usar una pizarra, cómo reemplazar eso. Eh, Correr desde el punto de vista físico también fue una gran exigencia, porque imagínate que vos a un equipo de fútbol convencional les das un plan de trabajo, con una planilla los controlás y decís, bueno, son tantas pasadas de, no sé, 35 metros a tal velocidad, vuelven caminando, vos a un ciego no lo podés mandar solo a correr 35 metros porque lleva todo por delante. Entonces, todas las pasadas las tenías que hacer vos, corriendo con una soguita con un ciego y conseguir voluntarios que corren con ellos. Entonces, era el equipo que entrenábamos, todos los ayudantes, de los cuales uno también la parte y tenías que estar tan entrenado como ellos para bancarte vos también el entrenamiento, o sea, tenías también una exigencia física bastante importante. Pero bueno, cuando vos ves el esfuerzo que hacen ellos y las ganas que le ponen, la verdad que te motivas muchísimo también. Y después cuando hay resultados, sentís que te transpiraste la camiseta con ellos, ¿no? Más allá de tu rol de técnico. Sí, que te lo ganas. Sí, está Y, bueno, está bueno. y yo ahí en uno de los pasajes del libro contabas vos eh, por ahí algunos juicios previos que uno trae, ¿no? Y llega y dice, ¿cómo hacen estos chicos para jugar al fútbol? Y después descubriste que hacen, no solo juegan al fútbol, sino que hacen un montón de cosas que hacemos nosotros y que a priori uno cree que no, ¿no? Esto de, Sí, me sí, acuerdo, vos contabas tomar mate. sí, viste que cuando, bueno, por lo menos me pasaba a mí que respecto de la discapacidad uno tiene muchísimos prejuicios, ¿no? Yo antes de conocer o de tener estas experiencias, por ahí veía un ciego en la calle y ni se me ocurría acercarme a ver si lo podía ayudar a cruzar una calle o si necesitaba algo, a darle una mano. Creo que más que nada por temor a no saber hacerlo, ¿no? Uno quizá tiene miedo de hacer sentir mal a la otra persona o no te sentís capacitado para relacionarte con una persona que tiene alguna diferencia con vos. Y a mí lo que me pasó fue derribar todas esas ideas que tenía y empezar a entender que hacían un montón de cosas igual que nosotros de otra manera. Me sorprendía al principio que tomen mate y cómo se hacían su mate sin quemarse, digo, cómo hacen para no tirar el agua afuera, bueno, eran todas cosas muy sencillas que resolvían, por ejemplo, tomando mate, poniendo el dedo adentro de la yerba hasta que el agua les tocaba el dedo y ahí saben que tienen que dejar de echar agua. O sea, eran cosas muy simples que si vos no las ves, quizás no te las imaginás. Y el prejuicio mío era qué tremendo, qué terrible debe ser ciego, y la verdad que no está bueno, es mejor no serlo, pero Por supuesto. hacen un montón de cosas que uno ni imagina que pueden hacer. No sé, lo que se te ocurra, ahí se conozco un ciego que azulejó todo el baño de su casa, él, y puso todos los azulejos perfectos, y si no puede ser que esto lo haya hecho un ciego, y sí, buscan, se adaptan, se crecen en otros sentidos, logran hacer un montón de cosas y no es tan terrible como uno se lo imagina. Está muy bueno. Cuando contabas que lo que hicieron, yo te pregunté por ahí cuándo vieron posible que se convierta en un equipo de alto rendimiento. Y me dijiste cuando ellos lo empezaron a demostrar, a pedir, a exigirse. eh, Fue muy espontáneo, unánime ese compromiso de los chicos o cómo o hubo que trabajarlo. No, no, fue un proceso que duró bastante porque no todos estaban en la misma sintonía, o sea, no todos quisieron lo mismo. Eh, lo que pasó fue que en realidad el equipo este donde trabajamos y empezamos a proponer esto, empezó a tener muy buenos resultados a nivel nacional porque, nada, simplemente porque entrenaban y los demás no. Y después muchos de otros equipos empezaron a sumarse al entrenamiento que hacíamos en ese lugar y se fue depurando después y quedaron formando la selección los que más ganas tenían y los que más se habían propuesto esto. Pero obviamente un montón de gente quedó en el camino y decidió elegir otra cosa, como en cualquier aspecto de la vida. Pero Claro. fue un proceso largo que duró un par de años, por lo menos 2 o 3 años.
Y a nivel mundial, ¿cómo era la comparación con otros países? Y a nivel mundial, empezamos nosotros, la selección en realidad empieza a gestarse en el 91, 92, y cuando empezamos con este proyecto era ya cerca del 97, 98. En el 98 había habido un primer mundial que lo ganó Brasil, había tres equipos, Argentina, España y Brasil nada más. Y lo ganó Brasil, y ahí es cuando nos propusimos esto de mejorar la selección, y teníamos el próximo desafío en el 2002, que era el siguiente mundial, que se juega en Brasil. Y ese era como el objetivo de los 4 años de trabajo. Y fue durante ese proceso de esos 4 años donde se gestó la selección de una forma más profesional y terminamos ganando ese mundial, ¿sí? En Brasil. Entonces eso fue lo que nos abrió después las puertas del CENAR, y ya ahí tomó otro vuelo porque contás con un montón de infraestructura, de herramientas, de posibilidades para mejorar todavía mucho más. Pero esos 4 años fueron los más duros porque no contábamos casi con recursos. Eso fue antes del 2002, ¿no? En el Claro, 2002 es cuando del ustedes... 98 al 2002. Después, si no leí mal, en el 2006 ya participaron muchos más países, ¿no? Sí, en el 2006 ya el mundial fue de 10 países, que clasificaron de acuerdo a los torneos sudamericanos, bueno, europeos, ya había muchos más equipos, y el mundial fue de 10 países, que ese fue el mundial que se hizo acá en Buenos Aires. Ahí es donde vos llegás como director técnico, en esa etapa. Claro, en la primera etapa, en el 2002 estuve como preparador físico, y en el 2006 como director técnico. Bien. ¿Y qué ventaja tenía ese equipo campeón del 2006, los murciélagos, por sobre las otras selecciones, digamos? ¿Qué fue lo que a vos te gustaba más como ventaja, si las tuvieras que enumerar? Creo, mira, si lo analizábamos desde lo técnico, había equipos muy fuertes. España y Brasil y Argentina eran los tres equipos quizá candidatos que podían pelear por el título, pero Brasil estaba por encima del resto. O sea, Brasil había ganado el Mundial del 98, y en el 2002 había quedado afuera en la semifinal con España. O sea, no nos enfrentamos nosotros con Brasil en la final. Pero Brasil siempre había sido más que Argentina. Y nada, es como el fútbol convencional, ¿no? Tienen una habilidad increíble los brasileños, tienen una magia en el fútbol que es distinta, son todos distintos. Después eso sí se puede, obviamente, doblegar y contrarrestar con actitud, con talento, por supuesto, pero es muy... Es, 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 es algo increíble como el fútbol de Ciegos tiene un paralelismo con el fútbol convencional, ¿no? Vos ves a la selección de Paraguay de Ciegos y son aguerridos, con mucha actitud. Ves a los uruguayos lo mismo, ves a España y ves un fútbol mucho más ordenado, estratégico, y ves a Brasil y ves danza, ¿viste? Ves al jugador que baila con la pelota, y ves al argentino y también ves actitud y ves esto de equipo, y bueno, y que Brasil era mucho más que nosotros técnicamente, pero el equipo nuestro estaba muy consolidado desde lo grupal, desde lo emocional, y obviamente con mucha actitud y orden táctico. Y yo creo que prevaleció eso, ¿no? Nos tocó llegar a la final con Brasil, y fue un partido durísimo donde Brasil dominó mucho más que nosotros el juego en posesión de pelota, y nosotros logramos ordenarnos muy bien defensivamente y golpear en el ataque en el momento justo. O sea, éramos un equipo con mucho peligro ofensivo, pero con mucha menos capacidad que Brasil para sostener esa ofensiva durante todo el partido, ¿no? Y creo que lo que nos marcó como lo que nos dio el plus para ganarlo fue esto, la actitud. La actitud como un valor, digamos, Sí, compartido en todo el equipo. sí, porque aparte nos pasó que el Mundial empezó de una manera y nosotros veíamos que cada partido que pasaba jugábamos un poco mejor y con más seguridad y más afianzados, y eso es buenísimo cuando en el transcurso de una competencia vos ves que el equipo cada partido va creciendo, ¿sí? Porque lo peor que te puede pasar es llegar a tener el mejor rendimiento al comienzo y después que empieza a caer, ¿no? Por lesiones, por cansancio, porque te encuentran la vuelta de los otros técnicos a tu táctica. Y acá pasaba que nosotros
en cada partido notábamos que hacíamos más diferencia con respecto al rival. Habíamos arrancado en un nivel no malo, pero no el mejor, y a poquito íbamos mejorando. Y cuando llegamos a la final, llegamos en el mejor momento. O sea, mucha concentración. Yo tengo una charla, viste, en TED, que di en el 2015, que cuando buscamos el título le pusimos olor a campeón. Porque yo digo que ese equipo en el vestuario se sentía el olor a campeón. Sabíamos que Brasil era mejor, pero había olor a campeón y nadie nos podía quitar eso. Sí. Entonces, Sí, aparte no deja de ser fútbol, Brasil, Argentina, como decías vos, somos en el fútbol conocido igual que afuera de la cancha y igual que adentro de esta otra cancha, ¿no? Así que yo me lo imagino y digo, debe haber estado difícil. Además hay una anécdota buenísima que te da entre gracia y admiración que te dejo que la cuente vos cuando los invitaban a ir a una iglesia. sí, bueno, ahí yo siempre digo fue en la charla técnica del día anterior a jugar la final. Y ese fue el momento donde yo dije, wow, acá, si están todos así, mañana levantamos la copa nosotros, porque todo el mundo se había dado que Brasil venía por su zona, éramos dos zonas distintas, ¿no? Y Brasil venía goleando a todos los equipos, llegó súper holgado. El último partido, antes de la semifinal, puso todo suplente porque ya había clasificado para darle descanso a los titulares. O sea, venía con una contundencia muy importante. La semifinal la juegan con España, que era un equipo difícil también, y se la ganan 4-0. O sea, lo limpiaron a España de una forma, no existió España, hay un equipo fuerte. Entonces venía como el favorito Brasil, ¿no? Y nosotros veníamos, como te digo, mejorando, pero no con esa contundencia y esa seguridad que traía Brasil. Pero nosotros teníamos una confianza bárbara. Y la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, nos había permitido concentrar en el predio que ellos tienen en Ezeiza, que fue súper emotivo, ¿no? Para los chicos dormir en la misma pieza donde dormía Messi. En ese momento estaba Higuaín, Agüero. La primera noche era, che, ¿qué habitación te tocó? ¿La de quién? ¿Viste? Estaban los cartelitos de Sí. los jugadores en la habitación. Así que nada, estábamos en ese contexto, hacía 10 días que vivíamos ahí, y ya quedaba el último día porque íbamos a jugar la final, y estábamos en la charla técnica analizando el partido de Brasil, los últimos 3 partidos de Brasil, para ver cómo íbamos a marcar a un jugador puntualmente Bien, de viendo algún video país. estaba, Sí, sí, además. viendo videos. Sí, 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 contándole a los hijos que habían los videos y escuchando los videos, ¿no? Ellos a través del sonido captan un montón de cosas. Y nos golpean la puerta de la sala de video y cuando abrimos era un mozo de estos que nos servían, de la gente que trabajaba en el predio, ¿no? Que nos servía la cena. Que al principio también era, che, ¿cómo lo trato a los chicos? Le digo ciego, le digo no vidente. A los 2 días, ya, vení ciego de mierda, vení a jugar acá, no sé qué, cagándose de risa con los chicos, jugando al metegol, jugando al pool, ¿viste? Se quedaban después de hora. Habían logrado mucha empatía con los chicos. Entonces, bueno, este hombre viene, golpea la puerta, lo hacemos pasar y nos dice que necesitaba pedirnos un favor. Entonces, yo le digo, bueno, mirá, estamos con la charla técnica, le digo, ¿es urgente? Sí, sí, es urgente, me dice. Bueno, ¿qué necesitas? El tipo dice, quiero invitarlos a una iglesia. Está acá 3 kilómetros, acá en Ezeiza, voy con toda mi familia, la verdad que tienen que venir porque es algo maravilloso. Bueno, mirá, no lo tomes a mal, pero sabés que estamos con la charla técnica, mañana en la final, son las 7 de la tarde, a las 9 está la cena, no es muy oportuno. Hagamos una cosa, traete la dirección de la iglesia y el fin de semana que viene el que quiere te acompaña. Le digo, hoy es imposible. Y me dice, no, no, usted no entiende nada. Me dice, me guiña el ojo y me dice, déjame llevarlo a la iglesia de cuando volvemos la mitad B. Y dice, hoy viene un pastor que hace milagros y estoy seguro, me dice que va a hacer algo con los chicos. Me dice. ¿Se Entonces, te guiñaba el ojo de broma o no, estaba no, no, convencido? convencido. O sea, me dice, dale, déjamelo llevar, no sé qué soy. Me dice, viene el pastor no sé cuánto, hace milagros, la mitad de los pibes vuelve viendo. Me dice, vamos a llevarlo. ¿Viste? Yo me quedo mudo, ¿viste? Digo, ¿qué le digo a este tipo? Yo por un lado era una locura y por otro lado él lo decía realmente con mucha fe y pensaba que de verdad podía pasar eso. Entonces era muy difícil no herir su sensibilidad o su fe, ¿viste? Lo que él pensaba que podía llegar a ser este pastor. Y
Y yo me quedé callado, no sabía qué decir, y se paró Diego Serega, un chico de las Heras que jugaba de defensor, y se paró y le dijo, para, flaco, le dice, escuchame una cosa, dice, Gonza ya te dijo que no vamos a ir, dice, yo te voy a aclarar algo por si cambio de opinión. Llegamos a ir a la iglesia y cuando vuelvo estoy entre la mitad de los que ven, te cago a trompada. Le dice, mañana no puedo jugar el partido, y hace 4 años que estoy entrenando para jugar mañana. Entonces nada, fue un momento de chiste, pero la verdad que lo que yo sentí después me quedé pensando en la frase esta de Diego y dije, este flaco está eligiendo no ver para jugar mañana. Porque yo me ponía en el lugar de Diego Ciego, me dicen acá, sí, 3 kilómetros, hay un tipo que te hace Sí, ver. voy a ver. Y yo voy a ver qué pasa. Andás a ver, pero me parece una locura. Como este flaco fue, Capaz veo. yo quiero ser ciego mañana, yo mañana quiero poner la camiseta y salir a esa cancha. Entonces yo sentí que, nada, las ganas que tenía este flaco de jugar. Digo, si esto lo sienten todos, y están todos igual que él, mañana dejan la vida. Y tal cual, era las 9 de la mañana, el partido era las 7 de la tarde y ya estaban, che, ¿a qué hora vamos para el cenar? ¿A qué hora vamos para el cenar? Desde el desayuno. Vamos yendo, así nos quedamos ya, quiero estar tranquilo. Era como una necesidad, unas ganas de ir a jugar ese partido y se sentía, ese es el olor a campeón que yo digo, ¿no? Que tenían tan desesperados por ir a jugar ese partido. Ese compromiso, esa gana total de jugarlo. Y es más, en el 2006, eh, nosotros en la Argentina Mundial perdió con Alemania, ¿no es cierto? No me acuerdo, sí, perdió con Claro, Alemania. sí, sí. O sea que Nos salió muy mal era, porque perdimos en las fases iniciales, creo, en octavos o en cuartos, creo. Nos sí, creo que salió fue muy cuando lo mal. expulsaron a Bondancieri y volvimos no sé si nos perdimos por penal o algo así. Pero bueno, a ver, final del Mundial, Brasil-Argentina, y además varios pasajes que incluso después lo busqué, tenía esa selección un Messi, un Maradona, eh, Claudio Velo, Ah, Silvio Vélez. Silvio Velo. Sí, lo teníamos al Chueco que era un plus. Eh, Era tenerle la de espada, viste, que lo tenías guardadito y en el momento que él encontraba el espacio siempre era quien definía, ¿no? Silvio fue el mejor del mundo mucho tiempo, después por una cuestión de edad, lógicamente aparecieron otros jugadores, pero tenerlo a Silvio en el equipo era siempre tener la esperanza, viste cuando agarra la pelota Messi que vos decís, bueno, va a pasar algo, bueno, cada vez que la Sí. agarra a Silvio va a pasar algo, y la mayoría de las veces pasaba, era increíble, es increíble, ahora todavía tiene 50 años creo, 71, tiene 49 años, y todavía está en la selección, obviamente no es Ah, sí, titular, no Juan. juega, pero cuando hay algún torneo suele ser parte del plantel y tiene sus minutos cuando lo necesitan y juega, es increíble lo que juega. A mí me pasó leyendo el libro que vos contabas que tiraban caño y que hacían jugadas espectaculares, que obviamente me fui a YouTube y puse los murciélagos y empecé a ver, y hay algunas imágenes, algunas jugadas que son para pararse y aplaudir, ovacionar, ¿viste? Vi una, creo que también fue de Silvio, que tira un caño pisándola para atrás, aunque me duela al estilo Riquelme a Yepes, porque soy de River, Ajá. pero lo vi en la jugada y digo, ah, bueno, la pensó y la tiró. O sea, Sí, sí, aparte terminó ese partido y un periodista le preguntó cómo había hecho para tirar ese caño si él nunca había visto, ¿no? Y Silvio siempre fue bastante contundente con sus respuestas y la respuesta de él fue es que el fútbol no se ve, se siente. Le dio una palmadita en el hombro y se fue. aprende. Aparte, como vos decís, él te tiraba el caño, lo provocaba, no es que de casualidad le salía, te estaba esperando para hacer el caño. No, Silvio Qué bueno. es un crack. Para mí es dentro del fútbol, yo creo que si él hubiese visto, hubiese sido una figura del fútbol argentino seguro, como Riquelme, como Diego, como Leonel, como alguno de esos, porque el talento que tiene es impresionante. Qué bueno. Bueno, así que en el 2006 salimos campeones del mundo y vos estuviste con la selección hasta qué año. Yo estuve hasta el 2008, que fueron los Juegos Paralímpicos de Beijing. Ese fue el último torneo. Y después de ahí ya están con otro cuerpo técnico, que es el mismo que está desde el 2009 para acá.
todavía sostienen el mismo cuerpo técnico. Y otra cosa que a mí me encantó de vos, digamos, no solamente esta historia de adaptación, de trabajo, de creer, de fundamentar en valores un equipo y crearlo y acompañarlo y todo lo que contaste que pasó con los murciélagos. Después te sumaste a otro proyecto que también me resulta súper conmovedor, movilizante a full, con el Power Chair, que por ahí a los que estén escuchando o los que vayan a escuchar, quizás no sepan de qué se trata y también te invito a que lo cuentes porque está genial, ¿no? O sea, trabajar con otros chicos, con otras discapacidades. Contalo vos. Sí, el Power Chair es fútbol en sillas de ruedas. Sí, son chicos que tienen una enfermedad que es, eh, que es progresiva, ¿sí? Generalmente son 2 o 3 enfermedades la generalidad de los chicos, que una es Duchenne, la otra es atrofia médulo-espinal. Son enfermedades que hacen que los chicos estén en sillas de ruedas y que no tengan fuerza en la musculatura. Que no pueden hacer un deporte con sillas comunes, como el básquet, que tiene básquet en silla de ruedas, atletismo. No tienen fuerza para empujar una silla. Entonces usan sillas a motor, ¿sí? Eh, para que se den una idea de hasta qué punto es la debilidad muscular que tienen, cuando ellos con esas sillas chocan jugando al fútbol y se les cae la mano del joystick, no tienen la fuerza suficiente para levantar la mano y volver a tomar el joystick. Entonces hay que parar el partido y alguien los ayuda a poner la mano al joystick. Normalmente les atan con un velcro la mano al apoyabrazos para que no se les caiga. Entonces tienen una gran debilidad, no pueden comer solos, la mayoría son muy dependientes de un asistente que puede ser algún familiar o un asistente terapéutico. Imagínate que estos pibes nunca habían hecho un solo deporte, siempre habían sido espectadores, ¿no? Y de golpe en este deporte encontraron jugando al fútbol, haciendo un deporte conjunto en un contexto social donde había un montón de personas con la misma discapacidad. Y eso más allá de lo deportivo trae un gran cambio en la vida de los chicos, ¿no? En la parte social. Y bueno, acá en Argentina no existía ese deporte. Sí existe hace 30 años en otros países, Japón, Francia, Estados Unidos. Y el papá de uno de los jugadores de la selección argentina lo trajo a este país porque lo vio en Francia y bueno, el hijo era fanático del fútbol y encontró ahí un espacio para que el hijo pueda jugar al fútbol. Lo trajo acá con un trabajo increíble, ¿no? Armó una fundación desde la empresa que él tiene como empresario, armó una fundación y empezó a desarrollar este proyecto acá. Y hoy ya hay 6 o 7 equipos, ¿sí? Bueno, está conformada la selección y me pidió a mí, o me convocó a mí para darle una mano en armar esta selección, tomando como base la experiencia que habíamos tenido con los murciélagos, ¿no? Más allá de que era otra realidad y otra discapacidad. Más que nada para conformar una selección desde lo que es el equipo, desde lo humano, de volcar el profesionalismo que tiene que tener un atleta de una selección. Y bueno, es un proyecto que lo comenzamos en el 2014 y duró 3 años. Y también llegó un punto donde decidimos o entendimos desde el cuerpo técnico que habíamos dado todo lo que teníamos que dar y que ya necesitaban a alguien que esté más preparado para seguir creciendo ellos, ¿no? Objetivos totalmente distintos. Con los murciélagos, en el 2006 el objetivo era ser campeones del mundo. Acá, imagínate Claro. que competir contra equipos de hace 30 años que juegan, que eran potencia, era imposible soñar con eso. Eh, Objetivo principal fue ir al Mundial, clasificar entre los que iban al Mundial, que lo logramos. Y después cuando nos tocó ir al Mundial, era salir, eran 10 los equipos. Nuestro objetivo era salir novenos, porque Uruguay también había clasificado y estaba como nosotros, era parejo el nivel. El resto estaban todos por arriba. Y nada, nos fue bastante bien. Terminamos siendo séptimos y perdimos por penales. O sea, jugamos por el quinto puesto, perdimos por penales con Japón, que era muy bueno. Y después jugamos por el séptimo y octavo puesto y ganamos y quedamos séptimos. Así que logramos posicionarnos entre los 10 mejores del mundo en muy poquito tiempo. Y después de 3 años propusimos que los entrene un entrenador de Francia, que era un entrenador francés,
que nació con el Power Chair, que dirigió toda la vida a su papá Power Chair y que él desde que nació está en el Power Chair. Y bueno, vino a Argentina y está entrenándolos este entrenador ahora. Mira qué bueno. A ver, a mí me sorprende porque creo yo que seguramente ha tenido que ver con esta calidad humana que vos seguramente transmitís a los equipos en los que has estado. Así que por eso me parecía loable contarlo y compartirlo y también felicitarte. No fuiste campeón, pero seguramente has dejado tu huella o te has llevado una huella, ¿no? Porque, ¿qué te llevas de toda esta experiencia? No, te llevas un montón de cosas. A ver, yo creo que cada uno de nosotros en lo que nos toque hacer, eh, tenemos que plantearnos objetivos y creo que lo principal es, si nos toca ser parte de un proyecto en la etapa que sea, es tratar de que cuando nos vayamos o nuestro momento haya pasado, ese proyecto haya crecido, ¿no? Que esté mejor que cuando lo agarramos. Y, y lo otro que aprendí fue que, más allá de los resultados, hay que valorar el disfrutar el transcurso del proyecto. Porque vos podés ganar o no el mundial o un torneo. Imagínate que si lo único importante sería ganar, en un mundial tenés, creo que hay 30 equipos o 36 en un mundial de fútbol Sí, y gana uno solo. 30, Entonces claro. sería una frustración total de los otros 35 equipos que no lograron ganar, ¿no? Entonces me parece que si uno se enfoca en el resultado deportivo o en ser el número uno y vivir frustrándote, es muy difícil estar en el número uno en lo que sea. Y es muy temporal también. Hoy estás, mañana no estás más. Entonces creo que lo importante es tratar de disfrutar esto, ¿no? De ir mejorando las cosas, jugando el mejor partido cada vez que te toque jugar, en cada entrenamiento, en cada día que vas a laburar, tratar de dar lo mejor tuyo, porque independientemente de lo numérico, de lo deportivo, vas a sentir esa satisfacción de haberlo dado todo y de saber que dejaste una huella marcada, ¿no? A mí me llena mucho más que hoy, después de 20 años, me llamen chicos de ese equipo por mi cumpleaños, que la medalla que puede estar colgada ahí en una repisa y que nada, la tenés ahí como un recuerdo y no pasa a ser más que eso. Pero el llamado de un jugador que entrenaste hace 20 años y que se acuerde de vos y que te diga que feliz cumpleaños ese día es mucho más importante. Me parece que hay que trabajar para eso. Muy bueno, muy buen mensaje, lo comparto y lo admiro. Y si vos tuvieras que decir, bueno, por ahí me meto con algunas preguntas personales más apuntando al coaching, ¿cuál es tu campeonato más importante? ¿Cuál es? ¿A qué te referís? ¿De mi vida? Sí, Mira, yo siempre digo que yo suelo ver a la vida como un campeonato, ¿no? Un campeonato largo. A mí me pasó algo cuando, yo te cuento, cuando yo era preparador físico, ¿sí? Que fue en el 2002 de este equipo, yo venía con toda la impronta del remo, ¿no? Una metodología de trabajo que había generado un entrenador y yo era parte de ese engranaje y tenía que adaptarme a la forma de trabajo de este entrenador. Y tenía una modalidad de trabajo donde había una cierta distancia entre el atleta y el entrenador, ¿sí? Cada uno con su trabajo, ir a no involucrarte mucho para que no haya problemas, o sea, cada uno cumpliendo su función y sí, obviamente con respeto y todo, pero no mezclar lo humano o lo emocional con el trabajo, ¿sí? Y a mí me pasó cuando ganamos el Mundial 2002 que, viste, que cuando vas dando la vuelta olímpica, va pasando la copa de jugador en jugador y te dan un beso y la pasan de atrás y bueno, y en todo eso, en un momento me llega la copa y yo siempre digo que miré adentro de la copa como buscando algo, como diciendo, a ver, ¿qué hay? ¿Qué misterio tenía esto es ser campeón del mundo? ¿Viste? Y vos lo ves como algo, debe ser increíble, debe ser... Y yo dije, no era tanto, ya está, era esto. Y ahora, ¿cómo casi. seguimos? Entonces ahí como que me cayó la ficha, obviamente en un proceso, no todo en ese momento, ¿no? Pero después me hizo pensar en si había disfrutado o no cada parte de ese proceso hasta ser campeones. Y me di cuenta de un montón de cosas que hubiese cambiado.
de cómo las hice, de cómo las hicimos o cómo las propusimos. Y cuando me tocó ser entrenador, quizá porque me sentía con más autoridad para tomar decisiones, me permití cambiar un montón de cosas y involucrarme más en lo humano, ser amigo de los jugadores, aparte de ser su entrenador, generar otro vínculo humano, ¿no? Y lo disfruté muchísimo más. Y cuando ganamos la Copa, que podíamos no haberla ganado, si no lo hubiésemos ganado, hubiese sentido lo mismo, que el segundo proceso fue mucho más lindo para mí desde lo humano que el primero, ¿no? Y con los de Power no ganamos ninguna copa, más que un sudamericano, y para mí el proceso fue hermoso porque fue súper humano, le disfruté un montón, mis amigos de la familia, de los chicos, sentí la cercanía. Y vos me preguntás cuál era mi campeonato. Yo el campeonato creo que es todo en la vida, y lo que yo pretendo, lo que aspiro es que cuando llegue a más viejo, ¿sí? Cuando ya esté viendo la vida desde otro lado, porque ahora no sé, estoy en una etapa donde tengo hijos adolescentes, donde estás todavía tirando del carro, por llamarlo de alguna forma, cuando esté ya en la etapa más pasiva y decir, bueno, poder mirar para atrás y ver cómo jugué el campeonato de la vida, ¿no? Y ahí me gustaría, yo creo que voy a estar mucho más satisfecho de ver cómo jugué cada partido que de las medallas que gané o perdí. O sea, creo que no voy a hacer foco en, mira, logré ser campeón del mundo con esto y con esto no, sino que voy a decir, bueno, acá logré hacer esto, acá logré implantar esta idea, acá logré generar esta identidad, que son resultados que no son numéricos. Entonces creo que uno tiene que trabajar para cuando termine este gran campeonato sentirse orgulloso de cómo jugó esos partidos más que de lo que ganaste o no. ¿Sí? Del resultado. Sí, comparto, aplaudo y creo que es exactamente lo que a mí me gustaría dejar en este tipo de reuniones, de historia, porque hoy estás contando vos esta historia excelente, ahí te ponen algunos mensajes, ¿no? Campeón de la vida, hace un par de semanas tuvo un compañero que la zafó de un ACB, otro amigo que agarraron cumplieron su sueño de viajar por el mundo, y a la larga eh, aliento eso y disfruto eso, que la gente se pare la pelota y vea cómo estás jugando, como decís vos, para usar tus palabras. Así que, la verdad, te felicito. Ahí, entre los comentarios, hay un chico, DJ Rengo, quizá lo conozca. ¿Hasta ahí? Sí, vi un comentario, por eso te lo menciono, me lo Un anoté porque capo. dice, Este es un dice capo, que lo tenés que hacer hablar a él. Esa no sabes lo que es, Franco Greco, un capo. Lástima, es de Boca, el único defecto que tiene. oh, que No, cuente la leyenda de FG7, dijo. Y digo, no me quería quedar con la intriga. La no, leyenda de DJ Rengo, FG7. DJ Rengo es, Franco Greco es un jugador de power de la selección de Mar del Plata, que es un personaje, es un pibe divino, la verdad que nada, una persona maravillosa que tiene un empuje y una forma de ver la vida que te va a sorprender mucho más de lo que te pudo haber sorprendido en mi libro o mi historia. Como consejo, si podés hablar con él, escribile, es divino. Eh, no sé, hacelo antes que Vamos se acá. case, pues se está por casar. Y una vez que se case, la Uh, mujer no lo va a dejar decir. No, pero es re macanudo, es un pibe power que bueno, vivió todo este proceso de los 3 años con nosotros y nada, una de las cosas lindas que nos quedaron del power, la relación con él. qué bueno. Bueno, Gonzalo, la verdad que te agradezco un montón. Tu mensaje para mí fue espléndido, como me lo imaginaba, y conecta con esta posibilidad. No te quiero robar más tiempo del que te Escuchame, pedí. perdóname, ahí hay otro que escribió, porque recién ahora empiezo a mirar, que se llama Pitu Este. Pitu Sí, Este vamos River, puse. es enfermo de River. Es enfermo de River, va a todos los partidos. A este también entrevistarlo porque es otro capo. Pitu Este estuvo también en los trabajos con la selección y también tiene una familia maravillosa que trabaja mucho por el Power. Y Pitu es un ejemplo. Fue abanderado de la selección y es un ejemplo de cómo hay que entrenarse, ¿sí? Y proponerse objetivos, conociendo las... Porque lo más difícil de un jugador es conocer, yo siempre les digo esto, lo más difícil es saber hasta dónde puedes dar y hasta dónde no. ¿Sí? El jugador tiene que conocer sus capacidades, sus virtudes y sus defectos o sus falencias. ¿Eh? Y Pitu era un jugador que se conocía muy bien
y sabía qué era lo que tenía que hacer y no hacer más de lo que él tenía que hacer. Y eso es ser súper inteligente. Porque lo peor que puede pasar es un jugador que crea que es mucho mejor de lo que es y que intenta hacer cosas que después terminen perjudicando al equipo. ¿Sí? Y Pitu era un maestro en esto. Él sabía cuál era su función y hasta dónde tenía que hacer. Y eso lo mantuvo siempre en el equipo nuestro de la selección, entrenando dentro de lo que era el peor equipo, ¿no? Un grande. Un grande desde lo humano también, por supuesto. Otro que puedes entrevistar. Anotado los dos, la verdad te agradezco. Y no, bueno, te decía, nos va quedando poco tiempo del que comprometimos, aparte tenemos una hora para que después lo pueda dejar colgado acá en la página. Yo suelo invitar a hacer un jueguito de cierre, le hago elegir alguna, digamos, para hacer un jueguito sobre Netflix si la persona es de ver películas o de fútbol, si es futbolero, pero con vos me voy a animar a innovar y te voy a preguntar, ¿te gusta la música? Digamos, ¿sos seguidor de la música, de escuchar las letras, de conectar con eso o no? Sí, sí, mucho rock nacional, más que nada. Bueno, entonces la invitación va a ser a que me digas si tu historia, no tanto la de los murciélagos, sino si esta historia que más me encanta, que es la tuya y de disfrutar el jugar y cómo estás jugando, ¿no? Más allá del resultado. Si hay alguna canción o alguna banda que te gustaría elegir que musicalice ese partido, esa jugada. Sí, a ver, a mí me gustan muchas bandas de rock nacional, pero si tengo que relacionar algo o alguna banda o alguna canción con la historia de estos dos equipos y la relación mía con estos dos equipos, eh, hay dos canciones que me gustan mucho, que me parece que encajan perfecto. Una es Somos Iguales, sí, que es de Diego Torres. A ver, Y porque me parece que, nada, yo en esa canción encuentro eh, que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Nos toque vivir con una discapacidad, nos toque vivir en distintas situaciones de la vida, ¿sí? Como pasa con esta pandemia, ¿no? Dicen cada uno la vive a su manera y desde su realidad. Y nadie puede cuestionar las actitudes o decisiones de otros porque las realidades son totalmente distintas de cómo nos afecta un mismo tema, ¿no? Y esta canción Somos Iguales me parece que muestra que todos somos vulnerables ante lo más grande que es el amor y lo que es inmanejable por nosotros, que va más allá de lo material, de lo que pueda tener uno u otro. Y la otra canción que me parece que yo la uso mucho en las charlas es una de la Versuit que se llama Un Pacto para Vivir. Eh, porque yo suelo cerrar las charlas de estas que te decía que hacemos con con esta canción y con imágenes de los chicos, por supuesto, y siempre digo que nosotros todo el tiempo estamos haciendo pactos, ¿no? Nosotros para estar hoy acá hicimos un pacto con vos. Bueno, estamos el sábado a las 7 de la tarde en tal lugar y de alguna forma hicimos una especie de pacto, sin firmar nada, pero sí de palabra. Cada uno en su trabajo hace un pacto laboral, con tu pareja tenés pacto de esto sí, esto no. Todo el tiempo estamos pactando y relacionándonos. Pero hay un pacto que es con uno mismo, que es este pacto para vivir. Porque creo que ahí el pacto es con uno mismo. Porque en todos los pactos siempre tenés cosas que a vos te gustan y cosas que le gustan al otro y las vas negociando. Bueno, esto sí, pero esto también. Pero en el pacto que es con vos mismo, sos vos solo. Nadie viene a decirte esto sí, esto no. Ahí tenés libre elección. Y cuando hablamos de esto del campeonato de la vida, me parece que lo que va a determinar cómo juegues ese campeonato es el pacto que vos hagas con vos mismo de cómo jugás cada partido. Entonces me parece que está bueno esto de parar la pelota, salir un poquito de la cancha y ver qué pacto estamos teniendo, ¿no? Qué pacto para vivir estamos eligiendo. Creo que es un ejercicio que nos hace bien el revisar ese pacto cada tanto y ver si hay algo que esté sobrando y sacarlo y ver si hay algo que esté faltando y ponerlo, ¿no? Para llegar a ese final que hablamos recién del campeonato. me encantó, sos un genio, te aplaudo, la verdad, te agradezco, como ya te lo agradecí antes, por aceptar la invitación. Creo que tu mensaje es fantástico, tu historia es genial, así que nos quedan 20 segunditos, yo te despido y te lo agradezco y te mandan un montón de besos, un genio, un campeón de la vida. Creo que es
el título que yo le pondría a esta charla, Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por la invitación y vean Power, que está muy bueno, y Fútbol de Ciegos también. Gracias, Gonzalo. Chao, Buen hasta fin de. luego. Hasta luego.